Muy buenas noches, estimados colegas, a toda la sociedad inteligente y creativa que nos sigue y escucha. Sean bienvenidos a una emisión más de Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social de las redes. El día de hoy me acompaña nuestra amiga y colega Yasmín Ochoa. Yasmín, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto estar con todos ustedes y bienvenidos a su programa Trabajo Social en Acción México. Los invitamos a compartir esta transmisión, darle una reacción positiva, un me gusta, un me importa. Es la mejor forma de valorar el trabajo que realiza todo el equipo de la iniciativa. Además, los invitamos a suscribirse en nuestras diferentes redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram, donde nos van a encontrar como Trabajo Social en Acción México. Asimismo, los invitamos a visitar nuestra página web www.trabajosocialenaccioninternacional.com, donde encontrarán el primer observatorio de trabajo social en su tipo, bibliotecas académicas y especializadas en trabajo social, y mucha información relevante y útil para ustedes. Comenzamos con la semblanza de la licenciada Magdalena Sepúlveda Soto. Ella es licenciada en Trabajo Social y Desarrollo Humano, así como maestra en Ciencias con orientación en Trabajo Social, ambas por parte de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha sido docente impartiendo materias como investigación social, políticas sociales, educación social, administración social y comunitaria. Cuenta con las siguientes publicaciones en revistas indexadas y arbitradas: participación política de trabajadores sociales en áreas de intervención tradicionales y emergentes, y análisis de las prácticas políticas del trabajador social a partir de la formación universitaria y el contexto en el que se inserta, en la revista Metrópolis, Ciencia y Sociedad. Es investigadora en el proyecto Comisión Académica del Colegio de Licenciados en Trabajo Social en Nueva León, AC, colaborando en el diseño del Observatorio de Condiciones Laborales de Trabajadores Sociales de Nuevo León. Actualmente participa en el proyecto de infraestructura social de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, antes Secretaría de Desarrollo Social, del Gobierno del Estado de Nuevo León, y está desempeñando el puesto de jefa de proyectos sociales, coordinando el programa de mejoramiento de vivienda y de proyectos de infraestructura social y participación social ciudadana. Bienvenida, licenciada Magdalena Sepúlveda, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, mucho gusto, Jazz. Gracias, René. No, gracias a ti por esta colaboración y esta gran invitada que nos coloca el Colegio de Trabajo Social Nuevo León AC. Te mandamos ahí un fuerte abrazo a Laura Páez. Muchísimas gracias. Gracias por estos excelentes ponentes que nos otorgan. El día de hoy vamos a abordar el tema de participación política de trabajadores sociales en áreas de intervención tradicionales y emergentes. Les agradecemos en el chat colocar las preguntas respecto al tema de hoy. Nuestra invitada va a estar ahí respondiendo. De igual forma y nuevamente puedan compartir esta transmisión en sus redes sociales, darle un like, un me gusta para que sigamos transmitiendo este tipo de programa que son entrevistas académicas. Pues antes de entrar en materia del tema de hoy, Magdalena, queremos hacerte una pregunta que a todos nuestros invitados les hacemos. ¿Por qué estudiaste trabajo social? ¿Qué te motivó a estudiar trabajo social? Pues primero yo no sabía bien qué estudiar, pero sabía que quería algo que tuviera que ver con política, derecho, psicología, con humanidades. Entonces me puse a investigar y encontré que trabajo social pues veía política pública, economía, el contexto histórico y pues varias de las materias que a mí me interesaban. Entonces por eso escogí trabajo social. Quería incidir de manera positiva en nuestro país, en mi zona de acción. Esa era mi meta. Perfecto. ¿En dónde estudiaste, perdón? En la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muy bien. Muy bien. Y Magdalena, platícanos cuál ha sido
sido la mejor experiencia que has tenido como trabajadora social a lo largo de toda tu carrera? Bueno, pues creo que han sido varias, pero un momento que disfruté mucho fue la academia. Cuando yo terminé la licenciatura, decidí ingresar directamente a la maestría y fue un periodo que disfruté muchísimo porque me adentré más profundamente a la investigación, conocí a doctores, a doctoras de mucha calidad, tanto humana como teóricamente hablando, y aprendí mucho. Entonces, creo que esa ha sido una de las etapas que más he disfrutado, y ahora en la práctica, que ya llevo 5 años en la práctica profesional en la Secretaría de Igualdad e Inclusión, antes Desarrollo Social, pues el poner en práctica todos esos conocimientos para mí ha sido de mucha valía, de mucha importancia, porque creo que el tiempo de la academia me sirvió para pues vincular mejor la teoría con la práctica. Bien. Perfecto. Pues son esas satisfacciones que nos da la carrera y que podemos estarlo llevando a cabo en las diferentes áreas de trabajo, en este caso académica también, y en todo lo que ha estado desempeñando un gran currículum. La verdad, estamos muy orgullosos de tener una colega como tú que está llevando muy en alto y en diferentes puestos y en diferentes niveles nuestra profesión. Ya entrando en materia del tema del día de hoy, queremos preguntarte en qué consisten las prácticas políticas de las y los trabajadores sociales. Bueno, pues este es un trabajo es un artículo que publiqué en colaboración con la doctora Sandra Mancinas. Ella fue mi directora de tesis durante la maestría, por eso les decía que yo disfruté mucho ese tiempo, porque tuve pues una asesoría de mucha calidad. Entonces, en la tesis que trabajamos fue precisamente este tema, y el año pasado publicamos este artículo que es pues parte de la tesis, y se publicó bajo este nombre: Participación Política de Trabajadoras Sociales en Áreas de Intervención Tradicionales y Emergentes. Entonces, las prácticas políticas, que es uno de los temas principales aquí, esto lo basamos primordialmente en el libro de Montaño, que habla acerca del origen del trabajo social, y él diferencia entre la visión endogenista y la visión histórico-crítica. Entonces él dice que la primera, la visión endogenista, entiende al trabajo social como una mera evolución de la filantropía y la caridad hasta llegar a la profesionalización. Mientras que la perspectiva histórico-crítica dice, bueno, sí podrá tener alguna relación con el tema de la caridad, de la filantropía, pero no se queda ahí, sino que tiene un fundamento todavía que a lo mejor no se logra apreciar del todo, o está velado, pero el surgimiento del trabajo social, él lo alude a que si se entiende de esa forma endogenista, se está disipando el papel del profesional en el orden social y se está negando su función socioeconómica y política. Se está desprendiendo con esa visión al trabajador social de el contexto político-económico, del desarrollo histórico. Y bueno, él es enfático en decir que el profesional realmente desempeña un papel claramente político. Y entonces, esto nosotros lo vinculamos con lo que dice Yamamoto, una frase célebre de ella que a mí me encanta, creo que muchos la han de conocer. Ella, lo cito textual, dice que el asistente social aparece como el profesional de la coerción y del consenso, cuya acción recae en el campo político. Entonces, uno de los elementos más importantes aquí es la coerción.
además del consenso, o sea, es como un mediador, pero en el campo político. Y decimos, bueno, pero ¿cómo? O sea, ¿por qué en el campo político? Bueno, por todo lo que ya nos dijo Montaño, que el trabajador social ocupa una posición en la división sociotécnica del trabajo. Y Yamamoto, bueno, de ahí nos pasamos a Neto. Neto habla de la cuestión social y es justamente esta contradicción entre el capital y el trabajo. Que esta contradicción pues nos dice que a mayor producción del capital pues tendría que haber mayor bienestar, cuando en la realidad vemos que no es cierto, vemos que hay un sinnúmero de carencias, de injusticia social, de violación sistemática de los derechos humanos. Entonces, de ahí la contradicción y de ahí también la función del trabajo social, que el Estado voltea a ver hacia esa figura que va a mediar entre esa contradicción capital-trabajo. Entonces, realmente el fundamento del trabajo social va más allá que simplemente una evolución de la filantropía y de la caridad. Entonces, bueno, de ahí nosotras entendemos que hay dos tipos de visiones acerca de la práctica del trabajador social. Una que está orientada hacia la adaptación o bien hacia la coacción, y eso lo entendemos como pues una despolitización. Y otra visión que va encaminada hacia el cambio social, hacia la emancipación, y eso lo entendemos como una politización. Entonces, en resumen, nosotras hicimos como una categorización de estas dimensiones politizadas, como por ejemplo las dimensiones de la promoción de la democracia, la ciudadanía, la justicia social y los derechos humanos, de una forma observable, como pudiéramos nosotros encontrar en la práctica del profesional, pues esa práctica politizada, ¿no? Y de forma opuesta, las prácticas despolitizadas, pues sería la promoción de la autocracia, la exclusión, la injusticia social, la violación sistemática de los derechos humanos. Y todo esto deviene de la definición del trabajo social aceptada por la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social. También tomamos algunos de los elementos del Consejo Federal de Servicio Social, que también propone su definición. Y bueno, nos fuimos también a revisar a un autor que me encanta, es Balibar, y él habla acerca de la política, no la politiquería que a lo mejor vemos día con día, sino la política de su concepción griega, la politeía, su concepción aristotélica, y cómo Balibar entiende que, bueno, esta política es la concepción de ciudadanía, el ver al ser humano como garante de derechos, pero no como un ser pasivo, sino activo. Entonces es pues ver desde esa concepción a las personas garantes de derechos, buscar siempre la justicia social, y que entendemos que el trabajo social pues en esencia sería eso. Mientras que, bueno, en contextos a lo mejor pues despolitizados, eso puede llegar a ser difícil en la práctica. Muy bien. ¿Y qué hallazgos contrastantes se encontraron en los trabajadores y trabajadoras sociales en áreas tradicionales y emergentes? Bueno, las áreas tradicionales son, por ejemplo, en el trabajo de investigación las dividimos en aquellas que están dentro de las organizaciones gubernamentales de protección infantil, de salud, de educación, mientras que las emergentes son las del tercer sector, como organizaciones no gubernamentales de protección de derechos humanos en temas de migración, de desaparición forzada, de población penitenciaria o población indígena. Entonces, uno de los hallazgos que vimos es, bueno, primeramente, de nuevo Montaño habla acerca del desmantelamiento del estado de bienestar a través del tercer sector, de cómo pasan funciones que debieran de venir del Estado a espacios de intervención del tercer sector,
donde se ve en el imaginario social la concepción de derechos. Entonces sí, o sea, es bueno que el tercer sector o que la sociedad civil participe, pero en este sentido, una persona garante de derechos va a una institución, a una sociedad civil, y en el imaginario social es más un servicio por caridad, no por su derecho. Entonces eso es lo que critica Montaño en este caso. Y bueno, parte de los hallazgos que encontramos es que debido a que ha crecido el tercer sector y la sociedad civil y que realmente reciben recursos del Estado, muchas veces encontramos que están más capacitadas las trabajadoras sociales en el tercer sector. Al menos aquí en Nuevo León encontramos eso. Pues no es un estudio representativo, fue a través de entrevistas cualitativas, pero pues sí, trabajadoras sociales del área de intervención emergente sí tienden a estar más politizadas porque estas áreas consisten específicamente en la defensa de derechos humanos, de grupos que históricamente, o bueno, que han emergido y han sido vulnerados y exigen un mayor apoyo en los últimos años. Entonces, claramente, pues hay una defensa explícita de los derechos humanos en este sentido. Y sí encontramos una cierta despolitización del gremio, porque en varias instituciones de este tipo no había trabajadores sociales, sino que en puestos de trabajo social había otras profesiones desempeñando funciones del trabajo social. Entonces también encontramos eso. Y pues el tema de la capacitación en algunas instituciones gubernamentales, pues sí, carecían de capacitación y había más oportunidad en el tercer sector. Esto no quiere decir que profesionistas de las organizaciones gubernamentales no estén politizados o que las organizaciones del tercer sector no presenten formas de despolitización, solo son algunas apreciaciones. Perfecto. Bueno, y en este caso, ¿cuáles son algunas de las razones que contribuyen a elevar o disminuir la politización en la práctica profesional del trabajo social? En conclusión de lo que ustedes vieron en este trabajo. Bueno, algo bien importante, primeramente, pues fue la biografía de las trabajadoras sociales, sus experiencias personales, por las cuales algunas de ellas escogen intervenir en ciertas áreas, ya sea por ser madres y buscan un área de protección infantil, o de personas migrantes, o de personas desaparecidas, por experiencias personales, y que eso se notó en las entrevistas que las llevó a capacitarse, a buscar, o sea, de posgrados, capacitación continua. O sea, de veras que tenemos un gremio súper, pues, admirable, porque son trabajadoras sociales que se desempeñan con mucha responsabilidad y mucho compromiso. Ahora bien, también encontramos, pues, la otra cara de la moneda, la disminución o anulación de prácticas de lucha, pero también como una forma de protegerse en su integridad física y también emocional. Y eso lo vemos, por ejemplo, en un estudio de Ylvi Saker, es un estudio en Grecia, que él hace una comparación entre trabajadores sociales centrados en las reglas institucionales y trabajadores sociales centrados en la persona, en sus necesidades. Entonces, él encontró que muchos de los trabajadores sociales que se centraban en las reglas institucionales era por un tema de protección del síndrome de burnout, que él a lo mejor ya lo han escuchado, nosotros en la profesión pues es algo del día a día, cuando un profesional percibe la diferencia existente entre sus propios ideales y la realidad en su vida laboral, y que esto llega a ser un desgaste profesional. El ver que los casos se multiplican y que el impacto pues a lo mejor no es el esperado, y que estás tratando con personas y relaciones humanas, pues es algo que sí requiere de atención, que podría ser otro estudio que sí que valdría la pena. Y bueno, tenemos por ejemplo también la doble o triple jornada
que se presenta todo el tiempo de manera, pues, o sea, yo creo que en un gran porcentaje del gremio. Encontramos, por ejemplo, una trabajadora social que decidió decidió trabajar primero en un centro penitenciario y luego por temas de pues su familia, sus hijos, encontró otro trabajo, o sea, tenía 2 trabajos y pues más las labores domésticas y el cuidado de los hijos, de la familia, pues bueno, es una doble o triple jornada. Y había otras experiencias de también más de 2 trabajos, entonces pues eso es recurrente. También otra de las razones es el predominio de enfoques clínicos en todas las áreas de intervención. También hay falta de incentivos para capacitarse o aspirar a un posgrado. Encontramos, por ejemplo, en instituciones de protección infantil, que a pesar que tuvieras alguna maestría, algún diplomado, pues nunca ibas a subir. O sea, no hay como una forma de escalonar en tu carrera profesional porque no hay ningún incentivo. Digo, obviamente por el compromiso profesional, pues habrá muchas trabajadoras sociales que lo hacen porque les gusta, porque quieren dar un mejor servicio, pero pues eso nos habla también de de instituciones que están enfocadas en lo clínico y lo social se pierde de alguna forma, ¿no? Y bueno, la precarización de los servicios sociales al final. Y también pues vemos la fragmentación de conocimientos y disciplinas, el dominio o supremacía de áreas de conocimiento que se encuentran mejor posicionadas en comparación con el trabajo social. Vemos una baja percepción salarial, hay una notoria subalternidad y por esta misma situación de fragmentación de conocimientos, tuve un caso en el que la trabajadora social, decidió estudiar otra carrera a pesar de que amaba su profesión, decidió estudiar pedagogía y ella ejercía como maestra de apoyo, o sea, por su carrera de pedagogía, pero incorporaba pues toda la teórica y metodológicamente, o sea, su práctica pues tenía un sustento de trabajo social. Y pues sí, o sea, en su práctica se veía que era muy buena su práctica profesional. Sin embargo, ella tuvo que estudiar otra carrera para aspirar a un mejor sueldo, a escalar en su carrera profesional. Y bueno, pues en este caso, pues sí vimos, por ejemplo, dentro de la práctica, formas de despolitización, de cómo también en la práctica se etiqueta o se subvalora a los sujetos de intervención, pero así como esos sujetos de intervención son subvalorados, también la profesión es subvalorada. Ellas como trabajadoras sociales, y digo ellas porque, bueno, en el trabajo de investigación me tocó que pues fueron puras mujeres. Por tema, o sea, fue aleatorio, pero pues así me tocó que fueron puras mujeres. Y bueno, también son subvaloradas por parte de profesionales de mayor rango o en este caso en su vida personal por sus padres o sus parejas o sus esposos, o bueno, ya si nos vamos al estado patriarcal, capitalista, que ejerce control para legitimarse a partir de la explotación de fracciones de población que se encuentran en la subalternidad. Entonces, o sea, si hacemos un análisis de ese tipo, bueno, pues vamos a encontrar que la feminización del trabajo social también tiene ahí pues yo diría que uno de los principales puntos en cuanto a las razones de por qué la práctica podría llegar a ser despolitizada, ¿no? Esa falta de oportunidades, de capacitación, de quedarte en la subalternidad, y bueno. Estimada Magdalena, con respecto a lo que estás hablando, en este estado neoliberal, ¿qué elementos impactan en esta despolitización de la práctica de la profesión? Bueno, uno de los elementos es que desde Balibar, él explica cómo estos elementos, bueno, permean
en nuestra sociedad. Y bueno, nosotros trasladándolo al trabajo social, pues número uno es que se trata de eliminar las resistencias de los trabajadores por medio de dispositivos. Estos dispositivos son como por ejemplo la gerencia, la gestión, la administración, el paternalismo empresarial, que si revisan el autor Snodgrass, pues él hace una revisión histórica de aquí de Nuevo León, de cómo empresarios estudiaron y buscaron todos estos tipos de dispositivos que pues son formas de crear una justicia social aparente, pero que realmente no te garantizan un derecho, ¿me explico? Y bueno, número dos es una reorganización individualista de las profesiones, o sea, es esa segmentación que nos lleva a la pospolítica. Lo que CISEC habla de pospolítica es, bueno, que se dividen la cuestión social en cuestiones sociales, en individualizarlas, y bueno, ahí está el grupo minoritario de, bueno, las personas que, no sé, embarazo adolescente o las personas afroamericanas, pero en lugar de elevar la cuestión social, que realmente es la contradicción capital-trabajo, bueno, pues se divide en varias cuestiones sociales y ahí se pierde esta pues totalidad, esta visión de totalidad en Marx. Y bueno, también hay una dispersión de la mano de obra a través de la globalización, eso claro está, y cómo el trabajo social, pues como ejecutor terminal de la política social, pues se ve permeado y bastante afectado desde ahí, porque eso da paso a la privatización, a descentralizar, a tener políticas sociales focalizadas en lugar de buscar la universalidad, ¿me explico? Entonces, ese es otro punto. Y bueno, por último, que se despolitizan las áreas de reproducción social, el tejido social, familiar, cultural, a través de los dispositivos antes descritos. Y se niega el papel político del trabajo social, desde visiones como la endogenista. Muy bien, y ya englobando con todo lo que nos comentas, cómo se podría politizar la práctica y con ello romper con la desprotección social compartida. De aquí también tomamos a Balibar, y él habla, y bueno, lo vamos robusteciendo con otros autores y con la experiencia que hemos tenido. Y bueno, primeramente a través de pues una conciencia de clase, que eso viene de Marx, de una conciencia y un compromiso ético-político, que eso lo habla mucho Neto, Yamamoto, Montaño, ellos lo manejan bastante. Pues primero concientizarnos a nosotras como trabajadoras sociales, y una vez logrando eso, bueno, formar colectivos, el Colegio de Trabajo Social o este tipo de agrupaciones, dar difusión, o sea, crear gremios, fortalecernos, conocernos, saber qué hace el uno, qué hace el otro, contribuir juntos y juntas. Y todo esto bajo una visión universal, que creo que eso es lo que más nos hace falta, en lugar de individualizar la situación, generar lazos por medio de principios de solidaridad, de colectividad, en donde realmente se concientice y se agrupe a las personas en torno al tema de la cuestión social y no solo de problemas individuales, porque eso ya hemos visto a través de la historia que nos ha llevado a la barbarie, nos ha llevado a una crisis social. Entonces, creo que eso es fundamental, y siempre, o sea, bueno, nunca perder de vista un enfoque de género transversal que logre superar la desprotección social compartida del trabajador social y de su sujeto de intervención, fortalecer el poder popular, porque de ahí somos, ahí trabajamos, ahí estamos, y es buscar el fortalecimiento del poder popular. Otro punto que a mí me encanta es el humanismo revolucionario. Harvey habla del humanismo revolucionario y él dice cómo, por ejemplo, el humanismo conservador
o sea, cómo instrumentalizó las creencias religiosas para generar una respuesta opuesta a las que originalmente se adscribía, ¿verdad? Que son principios de amor al prójimo, a la solidaridad, a la colectividad, al bien común, opuestos al individualismo y al interés propio, que nos llevan a esta contradicción. Entonces, ya por último, Grazzi nos dice, lo digo textual, que la capacidad de emocionarse, de sufrir, de indignarse ante la injusticia, son también cualidades que hombres, mujeres compartimos y que pueden conducir a esforzarnos en un pensamiento y en una práctica dirigidos a la construcción de una sociedad verdaderamente humana. O sea, esos son elementos humanos, no son de una mujer o de un hombre, y que la parcialización de estos atributos y su distribución por sexo no conducen más que a obstaculizar el cabal e íntegro desarrollo de las potencialidades de ambos. Ya que, bueno, por el tema de la feminización del trabajo social y cómo se ha desarrollado históricamente, pues entender que si en el liderazgo está un hombre o una mujer, pues nos va a ir bien mientras tengamos estos principios. No es que uno sea mejor que otro, sino los principios de cada persona que esté al frente y que esté dirigiendo. Eso es lo que más cuenta cuando hablamos de trabajo social. Muy bien. Muchísimas gracias, Magdalena. Y con respecto a esto, nos recomiendas la bibliografía que tiene por ende el mismo nombre de esta entrevista académica. ¿En dónde lo podemos localizar? O bien, si alguien quiere adquirir este trabajo, ¿dónde lo pueden realizar los colegas, estimada? Este trabajo está público, todos lo pueden consultar. Está en la revista Catálisis, es de Brasil, la revista, pero también se publicó en todas las revistas de Latinoamérica de Ciencias Sociales y está abierto al público. Si ustedes buscan el link o ponen el título, está padre porque vienen los fragmentos de las entrevistas, entonces está muy interesante. Perfecto. En este momento se van a colocar en el chat los links para que puedan descargar la información. ¿Okay? Perfecto, gracias. Muchísimas gracias, Magdalena. Pasamos ahora a otra etapa de la entrevista en donde nos gustaría conocerte un poquito más. Yasmín te va a decir una palabra, una frase y lo primero que te venga a la mente, igual con una palabra. ¿Ok? Ok. Muy bien, comenzamos. La primera palabra es profesionalización. Trabajo social. Evaluación. Instrumento. Condiciones laborales. Precarizadas. Proyectos sociales. Intervenciones participativas. Inclusión. Igualdad. Políticas públicas. Políticas sociales. Igualdad. Inclusión. Universidad Autónoma de Nuevo León. Mi alma mater. Trabajo social en Acción México. Amigos. Licenciada Magdalena Sepúlveda Soto. Compañera. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Magdalena. Y bueno, en este momento te agradecemos por esta participación con este reconocimiento virtual que te hacemos llegar en este momento. Y agradecemos que también nos puedas otorgar alguna red social, algún dato de contacto por si alguien quisiera ahondar más sobre el tema, te pueda solicitar de tu apoyo. Claro que sí. Se los paso por el chat. Ok, perfecto, lo colocas en el chat y bueno, no sé si tengas algo más que comentar a nuestro auditorio ya en la recta final del programa. Se me fue muy rápido. Sí, bastante. Y pues muchas gracias por estos espacios. Realmente creo que, bueno, por la naturaleza del tema que se trató, son indispensables. Y muchas gracias también al Colegio de Trabajo Social, a la presidenta Laura Páez, que también nos facilita este espacio. Exacto, pues exacto. Muchísimas gracias al Colegio de Nuevo León, a Laura Páez y a ti, muchísimas gracias por compartir esto. Le mandamos
Un fuerte abrazo a la doctora Mancinas, excelente colega que también ya estuvo participando en estas entrevistas académicas. En este momento se lanza un link en el cual pueden registrarse para obtener su constancia con valor curricular por parte del Colegio de Nuevo León. Y a cada uno de ustedes les agradecemos por seguir estas entrevistas académicas. Muchísimas gracias, Magdalena, que estés muy bien. Gracias por todo tu apoyo y enhorabuena, que continúen los éxitos y todo lo que estás realizando como colega, como profesional y todo lo laboral. Muchísimas gracias. Gracias. Que estés muy bien, Jazz. Nos vemos. Buena noche. Hasta luego. Esto fue Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social en las redes, siempre unidos, siempre fuertes. Hasta luego. Hasta luego. Trabajo Social en Acción es una iniciativa novedosa que nos ha permitido a las y los colegas de trabajo social difundir a través de las entrevistas académicas los saberes y haceres de cada uno de nosotros, para de esta manera poder compartir conocimientos y enriquecernos con el aprendizaje de unos los otros. Muchas felicidades, deseo que sigan creciendo e innovando para poder trabajar en colectivo para el beneficio de nuestra profesión. Les mando un fuerte abrazo.